A continuación, y para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar a quien será su docente el día de hoy. Su nombre es Constanza Cantera Rey. Ella es psicóloga con mención clínica de la Universidad de Talca. Posee un magíster en clínica relacional con niños, niñas y adolescentes de la Universidad de Alberto Hurtado, además de tener un diplomado en psicoterapia de juego, el arte de crearnos jugando, del Centro Metáfora. Nuevamente les agradezco la participación en este seminario, las cámaras encendidas y les dejo con Constanza para dar inicio a este seminario. Constanza. Gracias, Karim. Buenas tardes a todos quienes se conectaron hoy. Gracias por el interés y por darse el tiempo de poder conversar un poco sobre la intervención y las alianzas terapéuticas con las familias con las que los niños llegan a terapia. Eh, Reiterar que este es un seminario que es parte de alguno de los contenidos que revisamos en el diplomado de intervenciones terapéuticas en segunda infancia y adolescencia que comienza este fin de semana. Estamos muy contentos porque ya vamos a iniciar y siempre es un proceso muy enriquecedor para todos nosotros. Bien, el seminario se titula entonces Construcción de alianza terapéutica con los sistemas de cuidado, cómo incentivar a que los sistemas parentales participen de los procesos terapéuticos de sus hijos. Lo titulamos sistemas de cuidado y no sistemas parentales porque hay compañeros, colegas que trabajan, por ejemplo, en programas de protección, donde quizás los niños se encuentran bajo el cuidado de abuelos, de tíos, de hermanos o de familias de acogida, por ejemplo. Entonces quisimos dejarlo un poquito más amplio para tratar de abarcar a esta conformación familiar también. ¿Ya? La idea es que conversemos y revisemos un poquito los contenidos hasta aproximadamente las 9. Ahí vamos a tratar de tomar un tiempo para poder revisar las preguntas, revisar el chat, o si alguien quiere abrir su micrófono y poder realizar la pregunta a viva voz, ese es un muy buen momento. Y luego vamos a finalizar, como les dijo Karin, con el sorteo y el flamante ganador de la beca del diplomado. La idea de hoy es que podamos conocer qué factores inciden en que los adultos, los cuidadores o los padres se involucren y participen de los procesos terapéuticos y, por otro lado, promover o conocer estrategias. Les voy a mostrar una en particular al final, que es un ejemplo respecto a la adherencia de estos sistemas de cuidado a la intervención terapéutica con sus hijos en psicoterapia. Quisiera comenzar reflexionando un poco o haciéndonos la pregunta de cómo llega un niño o niña o adolescente a los procesos terapéuticos, ¿ya? Entonces, desde el momento cero ya tenemos mucha información. ¿Quién es la persona que contacta? ¿Quién pide la hora? ¿Con quién asiste el niño a terapia? Cuando hablamos con el niño respecto a su familia, ¿a quién incluye? ¿A quién excluye? ¿A quiénes identifican las demás redes, por ejemplo, el colegio o un terapeuta ocupacional o el dispositivo de salud, como adultos responsables? No, es la mamá la que siempre viene, por ejemplo, a las reuniones de apoderados. Ok, eso también nos da información. Es importante conocer si es que existen medidas, ya sean judiciales, medidas de protección, o si ha ocurrido, por ejemplo, alguna vulneración de derechos hacia el niño por parte de el adulto cuidador, que nos dé información respecto a si este adulto está en contacto con el niño, vive con el niño, tiene una orden de alejamiento, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Entonces, es muy importante que cuando recibimos un paciente o un niño en intervención, podamos conocer y desde ya levantar nuestras alertas o antenitas para tratar eh, de sondear la información que tenemos en el primer contacto, ¿ya? Por otro lado, tenemos que considerar que quizás nos van a llegar eh, conformaciones familiares diversas, ¿ya? Puede que existan y que lleguen a terapia con nosotros familias monoparentales, familias con padres separados o divorciados, familias reensambladas,
familias con hijos adoptivos, familias con hijos que han sido fruto de fertilización asistida, familias con distintas culturas presentes en su sistema familiar, familias en las cuales otros familiares ejercen el cuidado del niño, niña, adolescente, familias homoparentales, familias de acogida, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso también es muy importante para tratar de ir como mapeando o distinguiendo con quiénes van a ser las personas con las que vamos a poder trabajar en terapia. ¿Ya? Por otro lado, una vez que ya iniciamos los procesos terapéuticos, es muy importante observar algunos indicadores o cierta información que es muy valiosa a la hora de poder planificar un proceso de intervención o de terapia con un niño, niña, adolescente, ¿ya? En primer lugar, por ejemplo, si es que la familia está atravesando algún hito del desarrollo en particular, por ejemplo, no sé, este hijo que asiste a terapia con nosotros es el más chiquitito y el hermano mayor tienen 10 años de diferencia, por ejemplo, o la familia se acaba de divorciar, o tuvieron, por ejemplo, o han tenido un duelo muy reciente, etcétera, ¿ya? Entonces es muy importante que tratemos como de historizar en qué condiciones y en qué etapa se encuentra esta familia que llega con nosotros a la terapia. Por otro lado, es muy importante que tratemos de identificar en las sesiones familiares si es que existen jerarquías o liderazgos. ¿Quién ejerce el poder? ¿O es una jerarquía balanceada? ¿Ambos padres se distribuyen la crianza de manera equitativa? ¿No se desautorizan entre sí? Etcétera. O quizás puede existir que uno de los dos adultos sea mucho más activo, esté más pendiente y el otro quizás sea más periférico o se encargue de otro tipo de actividades de la vida del niño, etcétera. Los límites, ¿cómo son los límites de esta familia? Los límites entre ellos y hacia el exterior. Son una familia que es más bien aislada, son una familia que quizás no tiene tanto contacto con redes, o es una familia que es muy activa en la comunidad, etcétera. También tenemos que tratar de identificar, si nos ponemos muy sistémicos con nuestra lupa, si es que existen alianzas, colusiones, triangulaciones, etcétera, ya que están presentes en la dinámica familiar. ¿Cómo son los niveles de cohesión o de organización en este sistema familiar? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo se organizan? ¿Quién toma la iniciativa o es más bien distribuido de manera equitativa, etcétera? ¿Cómo funcionan los distintos subsistemas que componen a la familia? Los sistemas fraternos, el sistema conyugal, el sistema parental, etcétera. Todos los subsistemas que identifiquemos. ¿Cómo son las relaciones dentro de esta familia? ¿Quién es el paciente índice? ¿Ellos identifican quién es el paciente índice? ¿O cómo se relacionan entre ellos? En realidad, cuando se enojan, por ejemplo, estamos 2 días sin hablarnos o hasta que uno de los dos se les pasa el enojo y luego volvemos a retomar la conversación y hacemos como que nada ha pasado. Ya, eso es muy importante a la hora de poder conocer las dinámicas internas que está teniendo este sistema familiar. Por otro lado, también es muy importante, sobre todo con niños y adolescentes, el conocer cómo se establecen las reglas en esta familia, los límites, quién es la figura que establece los límites, las reglas, cómo lo hacen, quién le informa al niño, el niño adhiere y se ajusta a estas reglas o normas, etcétera. Tratar de identificar cómo son las relaciones de apego en este sistema familiar. Existe quizás preguntarnos o distinguir si es que existe un adulto que es em, más significativo para el niño que otro, quizás con el que tiene un nivel mayor de cercanía o al que acude siempre cuando le pasa algo, etcétera. ¿Cómo se comunica esta familia a nivel verbal y no verbal? Es muy importante tratar de, ojalá, de conocerlos. Citarlos a alguna sesión, ojalá a todos, para ver cómo son en el día a día o cómo son entre ellos cuando están todos juntos en un mismo lugar. También es muy importante conocer si es que existen valores o creencias familiares que son muy arraigadas para la familia, no sé, alguna creencia religiosa o algún rito o algún tipo de creencia en particular, etcétera.
es muy, muy importante para que nosotros tratemos de ajustar nuestros procesos terapéuticos de la manera más personalizada posible a este niño y a esta familia, ¿ya? Em, a modo personal, em, a mí me gusta conocer primero a los padres, los cito solitos en la primera sesión, porque ocurre en ocasiones que cuando asisten con el niño, los padres o los adultos tienden a entregar información que a veces puede ser un poco incómoda para los niños. O también puede suceder que los niños se aburren cuando uno está sondeando, no sé, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, los hitos del desarrollo, cuando aprendió a caminar, si es que ha existido alguna operación, etcétera. Eso puede ser quizá un tanto tedioso para los niños. Entonces, sugiero buscar la forma que más se acomode a su forma de establecer la terapia, pero en mi caso lo hago de esta manera porque me permite como extenderme y hacer como una anamnesis bastante amplia respecto a la vida del niño hasta el momento actual, desde la gestación en adelante. ¿Ya? ¿Qué necesitan saber los adultos que van a participar de la terapia con nosotros? ¿Qué necesitamos transmitirles? Esto es muy importante, que nosotros podamos explicar qué implica, qué significa la terapia con niños, niñas, adolescentes y familias. Es decir, ¿qué hacemos en la terapia? A mí me gusta mucho jugar, tengo un diplomado en terapia de juego, entonces el juego es parte de mi interacción con los niños y con adolescentes también y con las familias. Entonces les explico que a veces pareciera que hay adultos que piensan que los niños vienen solo a jugar a terapia. Entonces es muy importante que nosotros les expliquemos. En realidad el juego es la manera en que los niños se expresan, es que proyectan su mundo simbólico hacia el exterior, hablan en un lenguaje metafórico que es mucho menos invasivo y amenazante para ellos. Es por esto que el juego es lo que utilizamos los terapeutas infantiles, etcétera, para que ellos en el fondo no se vayan con la sensación de como esto no avanza o qué esperar. Es muy importante como esclarecerlo e irles contando, entregándoles información a los adultos que van a trabajar con nosotros para que puedan ser partícipes también, ¿ya? Mientras más información nosotros les entreguemos respecto a cómo es el proceso terapéutico o qué pasa en las sesiones, no sé, partimos la sesión haciendo esta actividad, luego pasamos a una actividad central, luego, no sé, tenemos una alarma, por ejemplo, en la que nos indica que quedan 10 minutos, entonces empezamos a hacer un cierre de lo que estamos conversando, etcétera, ¿ya? Es muy importante como que ellos sepan para tratar de, desde el comienzo, hacerlos parte e involucrarlos en el proceso terapéutico de los niños, ¿ya? Por otro lado, también es muy importante contarles qué es lo que yo hago con el niño en la sesión, qué voy a hacer con ustedes cuando los cite a ustedes como familia, si es que necesito ir a coordinar con el colegio o con otros profesionales, qué información es valiosa para mí, qué tipo de preguntas o qué cosas me gusta explorar o voy a tratar de indagar con los otros profesionales, etcétera, ¿ya? Otra cosa que sugiero es que es importante que los adultos, si es que pasa algo entre sesión, nos puedan contar, para que ojalá cuando lleguen a la sesión con el niño no exista como esta exposición, como de echar al niño al agua o de exponerlo a una situación que puede ser incómoda. Entonces yo les pido que me escriban durante la semana, oye, mira, quizás esto sería importante, pasó esto, para como que lo tengas en mente para la sesión siguiente. A mí me sirve porque me ayuda como a preparar, quizás ajustar la sesión a cierto tipo de contenido o partir la sesión de otra manera, etcétera, ¿ya? Entonces, la comunicación entre nosotros como profesionales con las familias es muy importante, ¿ya? Obviamente con límites claros, me puede escribir dentro de este horario, si yo no le contesto, le voy a contestar en este momento, si es algo grave, usted me puede llamar, etcétera, ¿ya? Es muy importante como en el encuadre que nosotros realicemos con la familia, como el tratar de exponerle cuándo estoy disponible y cuándo quizás no voy a poder responder o dar soporte a lo que ustedes están necesitando en ese momento, ¿ya? También es muy importante que nosotros les transmitamos a los adultos, por ejemplo, si en esta sesión yo trabajé un contenido muy potente y puede que el niño se vaya un poco interferido quizás a la casa,
es probable que quizás presente cierto tipo de conductas o pueda tener alguna alteración en su funcionamiento de las rutinas, no sé, quizás en la noche le va a costar dormirse o quizás va a necesitar que usted lo contenga un poco más o quizás va a necesitar que usted practique con él o ella las actividades de regulación que trabajamos en sesión, etcétera. Es muy importante que hagamos parte a los adultos y podamos anticiparles posibles reacciones para que en el fondo no los pille de sorpresa y ellos sean como una especie de coterapeutas o coayudantes o de informantes muy clave mientras los días en que nosotros no tenemos sesión y no nos vemos, ¿ya? Por otro lado, es muy importante contarles cuánto tiempo estamos en la sesión. La sesión dura 50 minutos, la idea es que usted se mantenga acá, que no vaya a hacer otra cosa, que no deje acá al niño solo, etcétera, ¿ya? Como para tratar de organizarlo y que ellos también como que dispongan un tiempo para estar presentes en el proceso terapéutico de los niños. A veces quieren decirte algo, a veces quieren conversar contigo en privado, etcétera, o el niño puede que se descompense durante la sesión, entonces es muy importante que ellos traten de estar presentes y disponibles al momento de la terapia y el proceso de intervención. También es muy importante contarles el tipo de relación terapéutica que nosotros necesitamos establecer con sus hijos. Quizás explicarles que nosotros vamos a tener como una interacción quizás un tanto más lúdica, vamos a jugar mucho, vamos a hacer muchos dibujos, vamos a hacer técnicas y esta es la forma en que también yo conozco el mundo interno de los niños. Entonces, mientras más información le vamos dando a estos adultos, ellos logran como concientizar respecto a por qué es importante que el niño venga a terapia, por qué es importante que yo sea parte de esta terapia, qué es importante que yo observe, por ejemplo, en la casa o mientras estamos en sesión o mientras nos vemos durante la próxima sesión, etcétera, ¿ya? Por otro lado, es muy importante decirles que lo que nosotros conversamos con los niños es confidencial, obviamente, a menos que tengamos conocimiento de que existe alguna situación en la que los niños estén en riesgo, ellos mismos u otras personas. Entonces ahí obviamente necesitamos buscar algún tipo de ayuda o activar alguna estrategia de protección para los niños y ahí la confidencialidad queda al margen porque en el fondo estamos velando por que el niño se encuentre bien, a salvo y protegido, ¿ya? También, ya se los mencioné más atrás, es importante decirles qué esperamos de ellos, cuál es el rol que ocupan dentro de este proceso terapéutico y también quizás recoger expectativas. Yo quiero que el niño deje de portarse mal. Ya, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa para usted que el niño deje de portarse mal? ¿Que la dejen de llamar del colegio? ¿Que el niño ya no esté condicional? ¿Qué implica esto para usted? ¿O en qué aspectos usted podría darse cuenta de que esto está cumplido o cuándo no? ¿Ya? Y también es muy importante que nosotros les digamos que los procesos terapéuticos no son mágicos, que nosotros trabajamos temáticas con los niños, pero que en el fondo el trabajo y los cambios en la terapia toman tiempo. También es muy frecuente que cuando los niños empiezan como a experimentar mejoras o cambios muy notorios, dejan de venir. Entonces es muy importante decirles, reiterarles y reforzarles que ojalá este proceso terapéutico lo iniciemos y lo terminemos, ¿ya? Que no se vayan entre medio porque en el fondo, si bien han existido cambios, esos cambios puede que no estén consolidados y va a implicar que ellos quizás tengan que volver a iniciar un proceso terapéutico, que no es lo deseado, ¿ya? Entonces, ¿cómo anticiparles que eso puede pasar? Pero que la idea es que mantengamos la calma y podamos finalizar el proceso juntos, todos, ¿ya? No que ellos se den de alta. También es importante mencionarles qué esperamos nosotros de ellos, ¿ya? En primer lugar, que traigan a los niños a terapia, que favorezcan la asistencia.
que sean responsables, que en el fondo no esté en voluntad adulta si el niño viene o no viene a terapia, ¿ya? Es importante que ellos no interroguen a los niños respecto a qué hacemos en la sesión. Obviamente, si el niño quiere compartirlo, muy bien, pero no de manera incisiva o insistente, porque puede que los niños se incomoden y sientan como cierto grado de deseabilidad social, de decirle, no, sí, me siento mejor, me estoy sintiendo mejor, etcétera, ¿ya? Es importante también que los adultos traten de evitar que los niños le cuenten cosas al terapeuta. Pasa mucho que a veces llegan a la sesión y los papás o los adultos empiezan como, cuéntale a la psicóloga, cuéntale lo que pasó, cuéntale lo que hiciste en el colegio. Entonces es una situación muy incómoda y muy poco protegida para los niños, ¿ya? Entonces la idea es como decirles, mira, en realidad nosotros no vamos a obligar al niño a que nos hable o que nos cuente lo que tú me estás diciendo. Si tú me lo cuentas, no hay ningún problema, pero la idea es como no exponer al niño en ese tipo de situaciones porque puede generar incomodidad y que el niño se desincentive un poco de la terapia, porque se puede convertir en un espacio en el que los papás como que vienen a acusarlo, ¿ya? Entonces ya no es un espacio tan protegido para mí, no puedo desplegar tanto mi mundo interno acá, sino que pareciera que tengo que venir a mostrar o a hacerme responsable respecto a las cosas que hago y que no hago, ¿ya? También es muy importante que los adultos no insistan tanto o no sean, no esperen que los niños insistan como que se porten bien o entrar a la sesión te estás portando bien, no rompas eso, etcétera, sino que decirles como con calma de que nosotros tenemos un encuadre en la sesión, que tenemos unos acuerdos con los niños, que el niño sabe cuáles son las reglas del espacio terapéutico, así que no se preocupe respecto a eso, ¿ya? Esperamos que ellos sean lo más comunicativos con nosotros posible. Como ya les decía, es decir, si es que hay preocupación o inquietudes, que nos puedan avisar para que nosotros lo tengamos en mente para la próxima sesión o en la planificación del proceso terapéutico. Esperamos también que estén disponibles y que ojalá puedan participar al menos, ojalá, de una sesión mensual a nivel familiar, ya sea los adultos solos o los adultos con el niño. Y por último, es muy importante que ellos traten de no influir o no inocular información al niño. Es decir, tienes que contarle a la psicóloga que, no sé, por ejemplo, que salimos todo el fin de semana y que yo no, ya no uso el celular cuando estoy contigo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es muy importante que ellos respeten el espacio terapéutico. Hay obviamente situaciones que quizás no vamos a poder controlarlas, pero que ojalá traten de cuidar el proceso terapéutico para los niños y que sea lo más transparente posible, ¿ya? Este señor se llama Gary Landred y él tiene un libro sobre terapia de juego, ¿ya? Entonces él propone que los papás o los adultos cuidadores tienen que ser nuestros partners. Es decir, él sugiere que al principio es muy importante conversar con los adultos de lo que saben respecto a la terapia, si han estado en procesos terapéuticos antes, qué creen que hacemos, cómo cree que es la terapia del niño, qué es la terapia de juego o qué vamos a venir a hacer, etcétera, para tratar de hacerlos parte y de desmitificar ciertas creencias que pueden existir en torno a la psicoterapia. Pasa mucho que a veces los papás o los adultos creen que la terapia es solo hablar o los niños solo dibujan. Y no necesariamente. Existen distintas estrategias y formas en las cuales nosotros nos comunicamos con los niños y su mundo. Perdón. Al preguntarnos qué pasará con estos adultos que no adhieren a los procesos terapéuticos, existen distintos factores que inciden en que los adultos participen o no participen. En muchos casos tiene que ver con sentimientos de culpa o de vergüenza. En realidad, me da vergüenza que el niño se porte de esta forma, no es un comportamiento que para mí sea apropiado, no es lo que nosotros le hemos inculcado en la casa, no sé por qué es así, etcétera. O vergüenza respecto a su propio ejercicio parental.
Yo me doy cuenta que el niño ya salió de control, yo no puedo manejarlo, en realidad no sé qué hacer con él, etcétera. Eso es importante que nosotros lo conversemos con ellos, ¿ya? Y que ojalá se establezca un espacio de confianza y de respeto y de contención respecto a lo que está significando para ellos también que el niño esté siendo síntoma en este momento. Muchas veces las familias como que identifican que un niño es síntoma, pero el niño muchas veces es la muestra o es el espejo de lo que está ocurriendo a nivel familiar, ¿ya? Entonces eso es importante igual conversarlo con ellos una vez que ya tengamos un vínculo terapéutico y ellos se sientan en confianza para tratar de compartir un poco la carga de lo que está pasando en nuestra familia y cómo podemos todos en conjunto tratar de mejorar la situación. Ocurre también que las familias han estado en procesos terapéuticos antes o en procesos con instituciones y no han tenido la mejor de las experiencias, ¿ya? Eso también es muy frecuente. En realidad existe como un vínculo dañado y una confianza un tanto débil respecto a la familia, respecto a la psicoterapia o a las instituciones. Entonces es muy importante recoger, sondear cuál fue su experiencia, qué le gustó, qué no le gustó de esa situación, si pudiésemos volver a repetir algo, qué sería, etcétera. ¿Cómo rescatamos algo de esa experiencia? O en realidad coménteme o trate de decirme cuáles fueron las cosas que a usted no le acomodaron para yo conocerlas y tratar de no repetirlas, ¿ya? Por otro lado, puede ocurrir que sean sistemas familiares que están en muchas cosas. Por ejemplo, tengo tres niños y todos los niños van a especialistas distintos y los demás niños están en talleres de no sé qué cosa. Entonces, es una familia que está muy sobredemandada o que quizás tienen poca disponibilidad o le ven un poco sentido respecto al por qué asistir a terapia con los hijos, si en realidad el que tiene el problema es el niño, si estableciendo como esta creencia de que el problema es más individual que familiar, ¿ya? Otras situaciones responden a que las familias pueden creer que yo no tengo que participar de esto porque usted es el especialista y usted es quien tiene que arreglar al niño, por así decirlo. Entonces yo, como yo no tengo la herramienta y usted es el experto, yo solo lo traigo y envío el dinero y etcétera. ¿Ya? También puede existir esa creencia de que ellos no son importantes o no van a ser parte de los procesos. Y eso es una creencia que tenemos que desmitificar. ¿Ya? Puede ocurrir también que las familias hayan sufrido una especie de peregrinaje por especialistas. Es decir, el niño partió con esto y le hicimos exámenes y luego fuimos al cardiólogo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya llega un momento en que cuando llegan a psicoterapia, porque descartaron todas las variables como fisiológicas, ya están agotados. O sea, han sido años, meses de dinero, de especialistas, de viajes, etcétera, y llegan a un punto de cansancio. Y es también muy comprensible que se sientan de esa forma, ¿ya? Puede ocurrir también que los adultos tengan historias traumáticas respecto a su propia crianza, a su forma de desarrollo, por ejemplo, con sus propias familias o ciertos temas en relación como al vínculo con los niños que tienen mucho miedo de afrontar o creen que si vienen a terapia vamos a tener que hablar de eso sí o sí y me voy a sentir incómodo, no quiero, etcétera. Entonces mejor resisto y no participo. Entonces es muy importante ser respetuosos respecto a los tiempos y a los avances o a las temáticas que vamos a ir haciendo con los sistemas familiares para poder hacerlos parte de esto y que no se sientan amenazados con lo que nosotros vamos a ir trabajando junto a ellos en las sesiones familiares. ¿Ya? Puede que exista también desconocimiento. En realidad no tenía idea que esto se trabajaba con toda la familia. No entiendo muy bien qué es esto de la terapia. A mí nunca me llevaron al psicólogo de niños, etcétera. Entonces ahí nuestra labor es psicoeducar y tratar de resolver dudas o contarles un poco de por qué es importante y qué vamos a hacer y qué esperamos de ellos, etcétera.
ya lo que vimos en las láminas anteriores. Loreta Cornejo, no sé si lo ubican, es una autora que es terapeuta gestáltica y tiene unos manuales de terapia con niños y con adolescentes. Y tiene este libro que se llama El espacio común, nuevas aportaciones a la terapia gestáltica aplicada a la infancia y a la adolescencia. Ella dice en su libro, el espacio que damos a los padres dentro del tratamiento del hijo es un modo de cuidarlos a ellos, de tenerlos en cuenta, de reflexionar juntos, pero al mismo tiempo darles este espacio para que puedan sentirse escuchados, contenidos y sostenidos por otra persona. También dice que pienso que todo padre sí lo sabe, lo que ocurre con sus hijos. Lo que pasa es que muchas veces está tapado por adherencias de sus propias experiencias que han tejido una telaraña encima y que hace que no puedan ver o sentir o conectarse con lo que están experimentando los niños, ¿ya? Es un bonito libro, se los recomiendo porque son cortitos y son muy sencillos y prácticos respecto a cómo trabajar con estas temáticas. Sin duda tenemos que hablar de la construcción de la alianza terapéutica que vamos a tener con los adultos y los sistemas familiares, entendiendo que la alianza terapéutica o el vínculo es uno de los predictores más importantes respecto al éxito de una terapia. Hay estudios que dicen que el 30% del éxito terapéutico responde al vínculo, ¿ya? Lo podemos definir como un acuerdo que tiene objetivos, tareas, vínculo emocional entre el terapeuta y las personas consultantes. El compromiso de los sistemas de cuidado es fundamental para generar adherencia al tratamiento y cambios, ¿ya? Entonces, la alianza es algo que, si bien trabajamos durante todo el proceso terapéutico, es vital poder sostenerla, afianzarla y que sea estable y segura para todos, ¿ya? Entonces, ¿incluimos o no incluimos a los sistemas de cuidado en los procesos de terapia? ¿Ya? Es muy importante incluirlos porque son aliados para nosotros. Son informantes clave, son favorecedores del cambio, son coterapeutas, como les decía anteriormente, en los espacios cotidianos, o sea, los días en que no nos vemos durante sesión. Pueden ser reguladores emocionales externos. Muchas veces quizás con el niño practicamos una estrategia de regulación y los adultos la recuerdan. Le dicen, ¿te acuerdas lo que trabajaste en la sesión con la psicóloga? La respiración del dragón, por ejemplo. Sí, ya hagámoslo juntos. Entonces son un tremendo facilitador a la hora de poder contener situaciones, ¿ya? E ir como fortaleciendo los logros y los aprendizajes que vamos adquiriendo en el proceso terapéutico. Son muy importantes porque podemos tener intervenciones colaborativas con ellos, sesiones familiares, sesiones diádicas, o podemos darle actividades para que ellos realicen en la casa, en sus espacios cotidianos y rutinarios, ¿ya? Son también muy valiosos cuando existe un proceso de reflexión parental. Es muy importante, colegas, que entendamos que la parentalidad no siempre es miel sobre hojuelas, es muy desafiante, es difícil en ocasiones, sobre todo cuando no existe redes de apoyo o cuando hemos tenido experiencias de crianza que han sido negligentes, vulneradoras o dolorosas en nuestra propia historia. Entonces es muy difícil que quizás los adultos vengan con otras herramientas. Es nuestra labor poder mostrar otras alternativas y que ellos conozcan y sintonicen con lo que los niños están experimentando, ¿ya? Entonces, debemos dar ese espacio para decirle qué es lo más difícil de su hijo, qué es lo más difícil respecto a la crianza de su hijo, qué es lo más fácil, qué le sale natural o qué es lo que usted más disfruta hacer. Es muy importante que los llevemos a esos espacios en que esté permitido hablar de lo difícil o lo no tan placentero, porque socialmente es muy castigado el decir, ay, este niño, de repente me cansa, de repente quisiera tener un espacio de paz, no puedo ir al baño tranquila, etcétera. ¿Ya? Este es el espacio y este es el lugar que tiene que ser seguro para que ellos puedan depositar este sentir, ¿ya? Y nosotros poder trabajarlo con ellos en un proceso terapéutico. Entonces, la idea es construir que el espacio terapéutico sea un espacio de contención y de respeto, chillo, sobre todo de respeto, ¿ya?
entendiendo que la parentalidad es un constructo que se aprende y que se mejora. No es algo innato necesariamente, sino que es algo que puede evolucionar, que puede ser mejorado, construido, reforzado día a día, ¿ya? No es algo estático, sino que puede ser movible y variable en el tiempo. ¿Por qué es importante incluir a los adultos? En primer lugar, porque los niños llegan con alguien a la terapia, ¿ya? Entonces es importante saber quién va a ser ese alguien que va a estar disponible y que va a estar presente con nosotros de principio a fin, ¿ya? Por otro lado, los adultos o los padres son las personas que conocen mejor a los niños y que pasan más tiempo con ellos. Entonces saben cuando algo les pasa, cuando algo les molesta, qué pudo haber gatillado eso, etcétera, ¿ya? Entonces son informantes clave muy valiosos. Es por esto que la necesidad de crear un vínculo terapéutico con ellos también es muy, muy importante y debemos destinar los esfuerzos suficientes, ¿ya? Por otro lado, en ocasiones los adultos llegan con nosotros a terapia sintiéndose muy preocupados por lo que está pasando en los niños, eh, porque no entienden muy bien por qué el niño está sintiendo esto, se está comportando de esta manera. Entonces, o a veces nos dicen, en realidad, sabes que yo ya no puedo, no sé cómo hacerlo, lo he intentado, o no sé si lo que estoy haciendo está bien. Entonces, en este espacio es muy importante que nosotros reconozcamos y validemos lo que está funcionando y qué cosas necesitamos quizás repensar y reestructurar para poder dar respuesta a lo que el niño está experimentando en ese momento. En ocasiones también puede suceder que los adultos se sientan muy culpables de por qué el niño está presentando esta sintomatología. En realidad por desconocimiento, por acción o por emisión. Entonces, la idea es que nosotros acojamos ese sentimiento de culpa, que lo revisemos si efectivamente hay algo que los adultos estén haciendo que activa esta sintomatología en los niños y que necesitamos quizá reestructurarla, retrabajarla o redirigirla, ¿ya? Pero por sobre todo los niños no llegan solo a terapia. Muchas veces puede ocurrir que quizás son medidas judiciales o están un poco mandatados a que vengan a terapia, pero no siempre. Entonces, cuando no ese es el contexto, es muy valioso que tengamos un adulto enfrente que trae a su hijo a terapia porque reconoció que hay algo que no está logrando dar respuesta él mismo con sus herramientas, sino que necesita una ayuda. Eso de partida ya es un tremendo recurso, ¿ya? Es muy valioso que lo reconozcamos y que tratemos de fortalecerlo. Permite también que los adultos traten de mirar sus propias prácticas de crianza o cómo se están vinculando con los niños en un entorno que no sea amenazante. Les permite mirar ciertas alternativas de resolución de conflictos o ciertas interacciones que quizás yo como terapeuta puedo tener con el niño y ellos lo ven como una especie de modelaje o un ejemplo, un role-playing. Entonces, desde ahí experimentan nuevas alternativas de cómo hacerlo, ¿ya? Permite también ejercer nuevos roles y flexibilizar algunos de ellos que traían muy arraigados y favorece también a que ellos sean parte activa del proceso terapéutico y de los cambios, no solo como testigos y espectadores, sino como agentes claves activos de cambio. Aquí Ken Garner, él es un terapeuta que tiene un modelo de terapia de juego también en Canadá. Él nos dice que nosotros debemos tratar a los padres como queremos que ellos traten a los niños, ¿ya? eh, es muy importante que nosotros les mostremos que el espacio terapéutico no es un espacio de juicio, no es un espacio de castigo, sino que es un espacio en el que podemos ser nosotros mismos y tratar de mejorar en conjunto. ¿Ya? ¿Cómo promovemos que los adultos participen más con nosotros, adhieran a los procesos de terapia? Algunas ideas. Es muy importante que nosotros como terapeuta tratemos de mantener una postura colaborativa, empática y no juzgadora, porque esto favorece la alianza, sí o sí.
O sea, desde ya vamos a tener un adulto que viene con otra disposición. eh, Chuta, nunca pensé que no me iba a castigar o que la experiencia pasada, la terapeuta fue de esta manera y nosotros podemos mostrarle que existen otras alternativas, ¿ya? Es importante también utilizar un lenguaje que no sea castigador o enjuiciador, sino que sea respetuoso, que ellos nos entiendan lo que nosotros estamos diciendo en un lenguaje comprensible, ajustado a su cosmovisión, y esto reduce la defensa y aumenta la participación, ¿ya? Es importante también que nosotros desde el comienzo establezcamos un contrato terapéutico donde nosotros le leamos qué es lo que esperamos de ellos, qué es lo que ellos pueden esperar de nosotros y qué necesitamos. Es decir, las sesiones, que el adulto confirme las sesiones tal día, que asista quincenalmente a terapia con el niño, que participe una vez al mes, etcétera, etcétera, ¿ya? Y esto es importante que no lo dejemos estático, sino que ya lo hicimos, no lo miro nunca más, sino que tratemos de irlo actualizando mientras avanza el proceso terapéutico, ¿ya? Es muy importante también que nosotros psicoeduquemos a los adultos. Como les decía muchas veces, los adultos nunca habían tenido una experiencia como de mirar a los niños, que los niños sienten, que los niños sufren, que los niños se dan cuenta, o explicarles por qué surge esta situación, qué tipo de cambios en el desarrollo está experimentando el adolescente, por ejemplo, por qué ya no quiere compartir con usted y prefiere salir con los amigos, etcétera, en un lenguaje que sea claro y comprensible, ¿ya? Por otro lado, debemos identificar y reforzar los recursos que existen en los sistemas familiares. Y aquí quisiera enfatizar esto, todos los sistemas familiares tienen recursos, ¿ya? Muchas veces es difícil verlos para ellos, para el sistema, para las redes, para los demás, pero existen. Hay cosas que quizás sí hacen bien o que no se dan cuenta que hacen bien o que a los niños les gusta. Entonces es muy importante que nosotros lo veamos, tengamos esta lupa y tratemos de devolvérselos como algo muy valioso y significativo, ¿ya? Por otro lado, necesitamos comunicarnos con ellos de manera fluida, de manera permanente, durante las sesiones, entre las sesiones, etcétera, ¿ya? Que él sepa que es parte del proceso terapéutico. No solo su participación implica traer al niño a la atención, sino que implica diversas cosas en la casa, la comunicación, las sesiones familiares, etcétera, ¿ya? Es muy importante entregarles información, que podamos ir retroalimentando permanentemente qué estamos viendo, qué preocupaciones o qué aspectos quizás requieren mucho más reforzamiento, tanto en el espacio terapéutico como en la casa, etcétera. Y ser transparente y muy claro respecto a cómo está desarrollándose el proceso terapéutico para que no existan dudas o preocupaciones o no sientan que, pucha, esto no avanza o no sé muy bien qué va a hacer el niño en la terapia, etcétera. ¿Ya? Estrategias diversas, ¿ya? Es muy importante que, como les decía, al comienzo del proceso terapéutico nosotros podamos establecer un encuadre donde podamos quizás generar nosotros un documento donde establecemos una especie de contrato o de consentimiento informado donde aparecen los derechos y deberes, ¿ya? ¿Qué esperamos y qué pueden esperar ellos respecto a nosotros o al proceso de terapia? ¿Ya? Cuando eso ya lo hicimos y en realidad no hemos visto cambios, podemos enviar cartas, ¿ya? Hoy en día esto está cada día más obsoleto, pero estas cartas invitacionales y terapéuticas que están en rojo son unas cartas muy particulares que se ha demostrado y existe evidencia que remueve algo en los adultos y, al menos por curiosidad, los hace ser más partícipes de los procesos terapéuticos, ¿ya? Podemos enviar cartas certificadas por correo, si es que ya no tenemos respuesta, tanto a nivel de mensaje, teléfono, correo electrónico, si yo utilizo una plataforma de agendamiento y le envía una notificación, no funciona, etcétera.
O podemos enviarle citaciones escritas. No sé, si viene la mamá con el niño a terapia y nunca viene el papá y queremos que participe y siempre tiene una excusa y no viene, ya le envío una nota, trato de insistirle por todos estos medios para que reconozca que nosotros estamos muy interesados en que participe, ¿ya? Aquí aparece un ejemplo de contrato terapéutico. Este no es mío, lo encontré en internet. O también esta especie de aplicaciones que existen hoy en día que facilitan mucho la vida. Pero quiero detenerme en las cartas invitacionales o cartas terapéuticas, que estas están inspiradas desde las prácticas narrativas, ¿ya? Que son especies de documentos que se elaboran en la terapia narrativa y que se utilizan para invitar a las personas a formar parte o para que retomen los procesos terapéuticos dada su importancia. Cuando la elaboramos y enviamos, se efectúa cuando las personas están siendo reacias a asistir a la sesión y la idea es que lo que nosotros escribamos sea amable, por supuesto, pero también un poquito perspicaz. La idea es que nosotros involucremos a la mamá y al niño, por ejemplo, en el ejemplo que yo les daba, para que sean parte y nos cuenten cosas respecto al adulto que queremos invitar eh, y decirles en realidad que queremos evitar seguir especulando sobre ellos, sino que nos gustaría mucho que ellos estuviese presente para que podamos conocerlo y saber si efectivamente lo que nos dijeron de él es cierto o no, ¿ya? Entonces les voy a presentar y les voy a leer una carta. No se las puedo compartir porque un colega me la facilitó, pero se las voy a leer para que puedan escucharla y conocer el ejemplo. Ya, la persona que queremos invitar se llama Raúl. Este ejemplo es en el marco de un proceso terapéutico en el cual la niña que viene a terapia con nosotros había sido víctima de abuso sexual infantil por parte de un integrante de la familia por línea paterna, ¿ya? Entonces, esto generó un gran quiebre a nivel familiar y esta familia se alejó totalmente, no mantiene vínculo con la familia paterna, pero ha generado una gran conmoción, sobre todo en don Raúl, que es el familiar más directo y relacionado, ¿ya? Entonces la carta dice así: Estimado don Raúl, durante varias semanas nos hemos encontrado con su esposa y su hija en el programa y se ha notado mucho su ausencia. Tuvimos que hablar tanto de usted que decidí que era mejor escribirle. En nuestras vidas siempre hay piezas que deben encajar unas con otras para que la existencia tenga sentido para nosotros y podamos diferenciar entre la justicia e injusticia, entre el amor y la violencia, entre las mentiras que nos dijeron y la verdad que ahora es evidente. Pienso que Victoria es la niña que se atendía en el proceso terapéutico, en este momento es muy pequeña para darse cuenta de todo, pero que valora toda y cada una de las cosas que usted ha sacrificado en silencio para ayudarla, empezando por creerle de inmediato a su hija, tomar distancia con su familia o dejar de trabajar fuera de Talca para estar más cerca y que nadie la pase a llevar. Créame que ni el 5% de todos los papás que nos consultan hacen esto por sus hijos e hijas. ¿Qué cree que dice eso sobre usted? Por otra parte, comprendo que existen sentimientos de rabia, de culpa, de miedo o incertidumbre por lo que han vivido como familia. Claramente es imposible para mí ponerme en sus zapatos, tampoco es mi intención, pero créame que resueno mucho con el dolor de lo que les hicieron, tanto a Victoria como a ustedes como padre y familia. Con Elvira, la mamá de Victoria, hemos intentado crear un espacio terapéutico seguro y respetuoso, tanto para ella y principalmente para Victoria. No es nuestra voluntad revivir hechos dolorosos, por el contrario, nos interesa dar testimonio de las respuestas que han tenido frente a lo ocurrido y que podamos ver que, contrario a lo que se pueda pensar, no son víctimas pasivas, sino que sobrevivientes y que en todo momento han hecho cosas para estar mejor. Deseamos que usted también esté aquí con nosotros cuando se sienta seguro para poder reclamar la dignidad y la vida preferida que esperan de aquí en adelante. Me parece, no sé usted,
que la mejor forma para eso es valorando la familia que han formado y actuando de manera unida. De usted me he hecho la imagen de un hombre con carácter, pero sobre todo de una persona trabajadora, protector, cariñoso y responsable. Entre paréntesis, Elvira me ayudó mucho a conocer esta faceta de usted. Sabemos que no va a ser fácil, que va a llevar tiempo y que nos tenemos que ganar su confianza, pero estamos decididos a acompañarlos en este viaje. Si su decisión es otra, voy a entender que no quiera venir y respetar su decisión. Pero por otra parte, me sentiría muy mal tener que seguir hablando a sus espaldas con su esposa y su hija. He estado dándole varias vueltas al asunto y se me han ocurrido algunas ideas. Le pregunto qué le parece. Número uno, hacer como que nada ha pasado y seguir de la misma manera. Número dos, si no le parece la idea, ¿qué le parece si en otra oportunidad solo viene y escucha lo que estamos trabajando para que así usted se haga una idea por sí mismo de cómo trabajamos en terapia? Número tres, solo venir como la otra vez y esperar a su señora e hija en la sala de espera. Tenemos planeado encontrarnos con Elvira y Victoria posiblemente mañana en tal horario. Supongo que podría venir o puede que no pueda venir. La decisión es suya. Si nada de esto le complace, por favor hágame saber para no seguir intentando. Me despido con un adiós por ahora. Atentamente, el nombre del terapeuta. Ese es un ejemplo de una carta de invitación que podemos hacerle a las personas que ya hemos intentado todos los recursos anteriores y en realidad no hemos tenido resultados esperados, pero en este caso era un papá que de alguna forma estaba involucrado en el proceso de su hija, solo que para él era muy difícil venir a terapia porque implicaba enfrentarse con el dolor, ¿ya? Entonces, la idea de estas cartas es que sea un poquito provocativa, que trate como de invitar a las personas como de quiero saber más de usted, me gustaría conocerlo mucho más, ¿ya? Y les dejamos la puerta abierta, usted me puede encontrar este día, nos vamos a encontrar en este horario, etcétera, ¿ya? Ese es solo un ejemplo de alguna de las estrategias que nosotros revisamos en las clases del diplomado que iniciamos esta semana, ya que es de intervenciones terapéuticas con segunda infancia y adolescencia, al cual los dejamos muy, muy invitados a todos. Tenemos muchas ganas de verlos, de conocer su experiencia, de saber en qué trabajan, etcétera, y que ustedes puedan ser parte de nuestra comunidad. Eso ha sido la presentación respecto a las alianzas terapéuticas y cómo participar o cómo hacer más partícipes a los sistemas de cuidado de los espacios terapéuticos de los niños. Les agradezco mucho la atención y los comentarios y este es el momento si es que alguien tiene alguna duda, consulta, puede avisarnos y los vamos a dar aquí. Shirley levantó la mano, así que le vamos a habilitar el micrófono. Aló, buenas noches. Buenas noches, Shirley. Bienvenida. Muchísimas gracias. Ante todo, hoy aprendí muchísimo. Lo de la carta me encantó. Muchísimas gracias. Mi pregunta básicamente es cómo se aborda o cómo podríamos manejar cuando son familias reconstituidas y de Ujú. alguna u otra manera se hace necesario que una tercera persona, sea la pareja de alguno de los dos, participe, pero que el relacionamiento es usual que no sea el mejor entre las exparejas, más o menos. Ujú. ¿Cómo lograr ese vínculo sabiendo que hay ese antecedente de mal relacionamiento entre ellos y usualmente pues el niño o el menor tiene que estar en ambos lugares y obviamente pues tenemos que hablar un solo idioma, pues o si no, no va a funcionar, ¿no? ¿Cómo se abordaría esa parte? Gracias. Sí, gracias, Shirley, por tu consulta. Sí, ocurre mucho, sobre todo cuando existen divorcios o separaciones y los adultos tienen que compartir los cuidados. Ahí es muy importante que ya, si no logramos reunirlos en un mismo espacio o en una misma cita, es poder conversar con ellos de manera diferenciada
y explicarles que en el fondo esto no tiene que ver con nosotros o con la relación o con lo que yo pienso del otro, sino con el bienestar del niño, ¿ya? Entonces, les preguntamos si es que ellos quieren ser parte de ese bienestar de los niños y qué están dispuestos a realizar para tratar de apoyar a que el niño se sienta mejor de lo que está sucediendo en este momento. Entonces, desde ahí es muy importante que nosotros como que tratemos de decirle, esto es permitido en el espacio terapéutico y esto no es permitido. No está permitido las descalificaciones, no está permitido los maltratos, los insultos, no está permitido, sino que venimos a conversar respecto al niño y cómo podemos mejorar la relación y que el niño se sienta mejor, ¿ya? La idea es que participen todos. Si esto no es posible porque alguno de los dos no logra separar su vivencia o su dolor, ahí es muy importante que resguardemos a los niños y tratemos de trabajar con el adulto que sí está disponible y que tiene mayor conciencia respecto a qué necesita el niño en este momento. Esa sería mi sugerencia. Y ahí funcionaría en realidad si se hace con un solo padre, sabiendo que el niño comparte dos o va a dos hogares diferentes. La idea es agotar todos los intentos para que el otro adulto participe, ¿ya? Si no logramos que ellos se pongan de acuerdo, que participen en conjunto con nosotros, bueno, quizás tenemos que atenderlos por separado y trabajar ciertas cosas diferenciadas con cada adulto. Lo ideal es que logremos que estos adultos se pongan de acuerdo, porque en ocasiones van a tener que hacerlo, pese a que no se van a vincular o no se van a ver, pero sí tienen que ponerse de acuerdo quién lo pasa a buscar, a qué hora, quién va a la reunión del colegio, etcétera, ¿ya? Entonces, ese es el gran logro, pero hay que ir de a poquito trabajando individualmente con ellos respecto a qué necesita el niño de ellos en el proceso terapéutico y qué están dispuestos a dejar de lado quizás y a privilegiar con tal de que el niño mejore o se sienta mucho mejor de lo que está en este momento. Ok, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Gracias, Shirley. Gracias, Constanza. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Cristina tiene la mano levantada. Hola, Hola Cristina, ¿cómo estás? bien, bien, muchas gracias. Yo tengo una consulta con respecto a que cuando uno ha hecho todo para que pueda asistir y participar este adulto, como en la carta que se Ujú, necesitaba el padre, ujú. eh, ¿es posible generar un cambio efectivo y significativo en el niño o niña o adolescente Sí, si sí este es padre posible. ya no, Sí, sí es no- posible mientras tengamos un adulto con el que podamos trabajar. Ya, lo ideal es que ojalá participen ambos, papá, mamá, pero no siempre eso sucede. No sé, en ocasiones el papá trabaja fuera de la ciudad, por horario no hay caso, o efectivamente no puede, no, es muy difícil para ellos enfrentarse a un proceso terapéutico o ser parte de lo que estamos trabajando con los niños. Lo importante es que tengamos al menos un adulto, lo ideal es que tengamos a ambos, pero ya teniendo al menos uno que pueda como mentalizar al niño, anticipar señales, prever situaciones, ayudarlo a regularse, etcétera, o que quizás sea él quien le transmita como lo que va de proceso terapéutico, ya es suficiente. Pero lo ideal es que participen ambos adultos que ejercen la crianza. Pero ya. sí, se puede. Muchas Se gracias. puede. Gracias a ti, Cristina. Vamos a pasar a Javiera. Hola, buenas. Hola Quería Javiera, ¿cómo partirles estás? bien, gracias. Quería partir dando las gracias por la clase. Ujú, Estuvo muy interesante toda la información. Yo no trabajo en el contexto clínico, pero tengo una duda porque yo trabajo en colegio ujú, y me pasa harto que tengo apoderados que tienen diferencias de crianza muy, ujú. muy grandes. Y claro, uno trabaja con el apoderado que sí está más consciente de la situación, que tiene más ganas de apoyar.
pero es bastante complicado cuando el otro apoderado no tiene esas ganas. Entonces quería pedir algún consejo sobre cómo poder abordar esta situación de diferencias de crianza muy importantes, sobre todo Ujú. cuando hay niños pequeños. Gracias. Gracias, Javiera, por tu pregunta. Mi pregunta sería si es que este adulto, pese a que tiene diferencias de crianza, participa igual en las sesiones conmigo o no, ¿ya? Si participa, es una oportunidad, ¿ya? Entonces quizás tenemos que utilizar otro tipo de estrategias. Por ejemplo, no sé, grabar ciertas rutinas o interacciones. Y en realidad hay adultos que como que logran sintonizar mucho mejor o reconocer la experiencia de los niños cuando lo ven por ellos mismos, ¿ya? Quizás hay algunos que no están dispuestos a que se les grabe alguna interacción y le podemos mostrar alguna escena de una película o algún role-playing, etcétera, pero es importante utilizar distintas estrategias que permitan a los adultos mirar la experiencia de los niños y que puede ser distinta a lo que ellos creen, ¿ya? Entonces, desde ahí, esa sería la invitación. Primero, saber si es que este adulto participa o no, y si es que participa, intentarlo desde distintas estrategias. Ejercicios, videos, role-playing, grabación, video feedback, etcétera, ¿ya? Esa sería mi sugerencia. Muchas gracias. Gracias, Javiera. Gracias, Constanza. Constanza, tenemos un par de minutitos más. ¿Alcanzamos una pregunta? ¿Parece? Sí, sí, Ya. claro. Vamos con Dara que tiene la mano arriba. Hola Dara, ¿cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias por la ponencia. La verdad es que estuvo muy interesante. Tenía una duda respecto a la confidencialidad con los niños, Ujú, entendiendo esta parte de que por ser menores de edad a veces se maneja un poco diferente a un paciente adulto, por ejemplo. ujú. Entonces, ¿hasta qué punto llega la confidencialidad al momento de dar este feedback a los papás sobre la sesión? Porque digo, entiendo que no vamos a exponer todo lo que va a decir el Por niño en la supuesto. sesión, pero nos quedamos solamente con la parte técnica de qué estrategias trabajamos o si se da un poco más de retroalimentación a los papás respecto a la sesión o como dónde está ese límite. Ujú. Sí, depende de la edad del niño, yo les pregunto, como, mira, ya estamos a tiempo de que yo pueda tener la sesión con tus papás, esto es lo que yo pienso comentarles o trabajar con ellos, ¿hay algo que tú te gustaría que yo no dijera o hay algo que te gustaría que yo reforzara con ellos? Entonces es muy importante que quizás podamos conversarlo y prepararlo antes con el niño, ¿ya? También otra cosa que leí por ahí en el chat es que tenemos que preguntarle a los niños si es que ellos se sienten cómodos con que los adultos sean parte del proceso terapéutico. Es decir, por ejemplo, si estamos en una situación de divorcio efectivamente y tengo ciertas dificultades en el vínculo con alguno de los dos padres, yo tengo que preguntarle al niño, ¿tú te sentirías cómodo de tener sesiones acá conmigo, con este adulto? ¿Me permitirías que yo pueda tener entrevistas o sesiones con ellos? ¿Te parece adecuado? Si no, yo le explico por qué es importante, trata de pensarlo, etcétera, ¿ya? Entonces, es importante mirar primero la etapa del desarrollo en la que se encuentra el niño, conversarlo con ellos si es que puedo y obviamente la información que yo transmito que sea relativa al proceso terapéutico o no necesariamente respecto a alguna infidencia que los niños me han contado o alguna opinión que tengan respecto a los padres, porque la idea es resguardarlos y protegerlos siempre, ¿ya? Esa sería mi recomendación. Muchas gracias a todos. Si es que existen más dudas, pueden dejarlas en el chat. Voy a tratar de responder mientras realizan el sorteo. Les deseo éxito. Les agradezco a todos quienes estuvieron y nos vemos pronto. Ojalá verlos. Yo hago el módulo de trastornos conductuales y además de competencias parentales. Así que los espero. Un abrazo grande a todos. Gracias, Constanza. Gracias nuevamente a todos por su participación. Voy a detener la grabación porque hasta acá llega lo que queda subido a la